Queremos darle la bienvenida a esta clínica legal en español de la Primera Corte del Distrito Judicial y del Programa de Formación para Asistentes de Abogados del Colegio de la Comunidad de Santa Fe, Nuevo México. Esta clínica está dirigida a la comunidad de habla hispana. En ella, queremos explicarle de la mejor manera posible los temas de mayor interés y los aspectos prácticos relacionados a procesos de divorcio y paternidad. Queremos agradecer al programa de cine del Colegio de la Comunidad de Santa Fe por su apoyo en el logro de esta importante tarea. Bienvenidos a la Corte. Soy Ramón Ortiz, juez de la Corte aquí. Por 4 años era el juez de casos de la familia. Ahora soy juez de otros tipos de casos civiles. Vamos a presentar cierta información hoy sobre la ley con respecto a divorcios y casos de la familia. La mayoría de la gente no sabe mucho tocante las leyes que los afectan en estas situaciones. Aunque no podemos ofrecer consejo legal sobre su caso, vamos a presentar mucha información que se aplica en todos esos casos. Usted puede ya tener un paquete de las formas y de la información que usted necesita para archivar y para concluir su caso de divorcio o su caso sobre otros aspectos de la familia. La información que ustedes van a recibir se aplicará a cada una de las diversas formas que tenemos aquí para ustedes. Ahora ofrecemos información sobre casos de la familia y otros tipos de casos civiles. Recuerden ustedes que solamente podemos ofrecer información general. No podemos ofrecer consejo legal sobre su caso. Si usted necesita consejo legal, debe usted consultar a un abogado. Otra vez, bienvenidos a nuestra corte. Ya que usted tiene su caso aquí, también es su corte. Gracias y gracias por su atención. Se ofrece una clínica gratis una vez al mes por la Primera Corte del Distrito Judicial, por los abogados privados que ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a personas que no pueden pagar por servicios de un abogado y por el programa de estudios para asistentes de abogados en el Colegio de la Comunidad de Santa Fe. La clínica está diseñada para darle información de carácter general sobre casos de divorcio y paternidad. Lo que usted recibirá de esta clínica. De esta clínica recibirá información general sobre casos de divorcio y paternidad. Así podrá aprender sobre los procesos legales y aspectos prácticos que se usan en estos casos. Lo primero que debe saber es que casos de divorcio y paternidad son procedimientos legales que involucran una corte legal y un juez. Una parte solicita una demanda a una corte y pide al juez que le dé una decisión. Gracias. Por favor, tomen asiento. Las cortes trabajan bajo ciertas reglas. Las reglas guían cómo los casos procederán. Estas reglas se llaman reglas de procedimiento civil. También hay otras reglas que controlan la información que el juez puede recibir y considerar. Estas reglas se llaman las reglas de evidencia. Jueces hacen decisiones después de estudiar la evidencia y escuchar los argumentos de cada una de las partes. Este proceso se conoce como un juicio. El proceso legal está diseñado para ser justo e imparcial. Las reglas son el modo como este proceso se cumple. Por ejemplo, una de las reglas es asegurar que ninguna de las partes puede hablar con el juez sin la presencia de la otra parte. Buenos días, Su Señoría. Mi nombre es Eduardo Martínez y me estaré representando yo mismo este día en la Corte. Si usted se está representando a sí mismo, usted es su propio abogado y su propio cliente. Se asumirá que usted conoce la ley y procedimientos que se aplican a su caso. De usted se esperará que esté al corriente de y siga las reglas de procedimiento civil y las reglas de la evidencia. Como dijimos anteriormente, las reglas de procedimiento civil y las reglas de la evidencia limitan la información que se puede presentar al juez y reglamentan la manera en que esta información debe ser presentada.
No hay reglas especiales para personas que se representan a sí mismas. Las mismas reglas que se aplican a los abogados se aplican a usted. Los empleados de la corte, aunque son abogados, no pueden darle consejos legales. También se prohíbe a los estudiantes del colegio dar consejos legales. Pero un abogado voluntario aquí en la clínica puede contestar algunas preguntas para usted después de esta presentación. La mayoría de los casos terminan en acuerdos. Lo segundo que debes saber es que el 90% de los casos son resueltos por acuerdos entre las partes y no en juicios. Generalmente, casi siempre, las personas involucradas en procesos legales como divorcios necesitan la ayuda de alguien que tenga la neutralidad para poder llegar a un acuerdo. La Corte tiene 2 programas diferentes que ofrecen este tipo de ayuda. Vamos a hablar de estos programas más adelante. El proceso de ajustar casos con la ayuda de alguien neutral se denomina resolución alternativa de conflicto. Este proceso es una alternativa a la resolución de casos por medio de juicios. La resolución alternativa de conflicto ofrece muchos beneficios a las partes. Estudios muestran que la resolución alternativa de conflicto cuesta menos en dinero y tiempo, da certeza de éxito y ayuda a mejorar las relaciones entre las partes. Es especialmente importante cuando las partes tienen hijos en común. Se sabe que cuando se está en medio de un divorcio, el último aspecto que quieres considerar es llegar a un acuerdo con la otra parte. Pero especialmente si tienen hijos, es muy importante contar con el suficiente ánimo para comenzar a pensar de cómo podrán las partes trabajar juntos para llegar a un acuerdo en vez de tener un juicio ante un juez. Llegar a un acuerdo va a ser el único modo de conseguir una resolución en la que usted puede tener control. Puede ser que este acuerdo no sea 100% satisfactorio, pero disminuye el riesgo que el juez tome una decisión que usted puede considerar como negativa. Otra razón para llegar a un acuerdo es que a veces se puede conseguir resultados que no podría conseguir si dejara que la decisión sea tomada por el juez. Por ejemplo, ustedes pueden acordar que la abuela va a cuidar al niño en ciertos tiempos o en ciertas circunstancias. Esto es algo que el juez no puede determinar porque el juez no tiene autoridad sobre la abuela por no ser ella parte del caso. Está recomendado iniciar un proceso de negociación de un acuerdo tan pronto les sea posible. Resolver su caso tan pronto sea posible es un bien para todas las partes. El programa de resolución alternativa de conflicto de la Corte está dispuesto a ayudarle a lograr esto. Es importante aclarar que todos los casos no pueden ni deben terminar en un acuerdo. Si no logra llegar a un acuerdo que sea justo para usted, tiene la alternativa del juez, quien tomará la decisión final. Ahora vamos a hablar de los servicios ofrecidos en la Corte. La Corte ofrece muchos servicios para las personas que tienen casos allí. El Centro de Autoayuda en la Corte está identificado como Self-Help Center. Está ubicado en el edificio de la Corte, en el primer piso, inmediatamente a la izquierda después del chequeo de seguridad. Está abierto de las 8 de la mañana a las 12 del día y de las 12:30 de la tarde a 4 de la tarde, de lunes a viernes. En este horario se encuentra un empleado de la Corte que puede entregarle formas e información procesal. Esta persona no puede completar las formas por usted o decirle qué escribir en los espacios en blanco. Su trabajo es explicar a usted lo que se requiere de información. Usted puede comprar paquetes de las formas para los divorcios y de los casos de la familia por $10 en el Centro de Autoayuda. Los paquetes tienen las formas finales que usted entregará a la Corte y las instrucciones para cada forma.
Incluye un modelo o guía a manera de ejemplo. Muchas formas están también disponibles gratis en la página web de la Corte firstdistrictcourt.com bajo las formas. Las formas requeridas. Hay un mínimo de 3 formas o documentos necesarios para resolver cualquier divorcio. 1. La petición para disolución de matrimonio es el documento que inicia el caso. Incluye identificación de las partes, declara que es esta la corte la que tiene la autoridad para disolver el matrimonio y consigna la información básica sobre el matrimonio. 2. El acuerdo de repartición matrimonial que describe y comparte la propiedad y las deudas de las partes. 3. El decreto final para disolución de matrimonio es la orden de la corte que da fin al matrimonio. Como lo hemos dicho, cada caso de divorcio comienza con una petición para la disolución del matrimonio. Los casos de paternidad comienzan con una petición para establecer paternidad, determinar custodia, distribución de tiempo y el sostenimiento de hijos. En divorcios con hijos y en casos para establecer paternidad, también usted tendrá que completar y entregar a la Corte una forma denominada Plan de Padres. Este plan describe cómo los dos padres van a tomar el cuidado de sus hijos. Igualmente le ordenarán atender a una sesión de información en la Corte bajo la responsabilidad de servicios de la Corte para la Familia, otra división de la Corte. Esta sesión se realiza el primer y tercer jueves de cada mes de 3 a 5 de la tarde. En estas sesiones usted conseguirá la información sobre cómo el divorcio puede afectar a sus niños y lo que usted puede hacer para reducir su efecto. Usted también conseguirá la información acerca de cómo programar una cita con un mediador si usted considera que lo requiere. También será requerido para asistir a la mediación y para desarrollar el plan de padres. ¿Qué es mediación? Ambos padres se sientan con un mediador capacitado e intentarán elaborar un plan que sea bueno para los niños y con el cual ambas partes puedan estar de acuerdo. Los mediadores no son abogados, no pueden darle asesoramiento legal y no pueden representarle ante el tribunal. Lo que ellos hacen es ayudar a las partes a lograr sus propios acuerdos sobre cómo tomar el cuidado de sus niños y elaborar su plan de padres. En casos de divorcio y de paternidad, la ley requiere que las partes calculen el sostenimiento de los niños usando una hoja de cálculo basada en la ley y entregar este cálculo a la Corte. Usted puede calcular el sostenimiento de niños e imprimir el cálculo en las computadoras disponibles en el Centro de Autoayuda. Estas computadoras son gratis y tienen exclusivamente las hojas de cálculo para el sostenimiento de los niños. Si las dos partes no pueden realizar el cálculo juntas, el sostenimiento se puede determinar por un oficial de la Corte en una audiencia. Los casos del divorcio también requieren un acuerdo de repartición matrimonial que divide la propiedad y la deuda. Si usted y la otra parte no pueden hallar resolución entre ustedes para dividir propiedad y deuda, usted puede conseguir ayuda a través del programa de la Corte llamado Resolución Alternativa de Conflicto o ADR. Este programa es similar al de mediación. Usted entrega a la Corte una solicitud para una conferencia de resolución. El caso será remitido a un facilitador de resolución que es un abogado entrenado en técnicas de mediación. Usted y la otra parte se reúnen con el facilitador de resolución para que lleguen a un acuerdo en relación a la división de su propiedad y de sus deudas. ¿En qué son la facilitación de resolución y la mediación similares? Los mediadores y los facilitadores
Son personas neutrales que ayudan a las partes a encontrar sus propias soluciones. Los mediadores y los facilitadores no representan ni aconsejan cualquier parte. Los mediadores y los facilitadores no son jueces, no toman decisiones por las partes ni les dicen qué hacer. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y la facilitación de resolución? Los mediadores son capacitados para ayudar a las dos partes a buscar la mejor solución. Los mediadores están entrenados para ayudar a las partes a que se puedan hablar uno al otro, pero no evalúan ni sugieren soluciones. Los facilitadores, debido a su entrenamiento legal, pueden ayudar a cada parte a evaluar las fuerzas y las debilidades legales de su propio caso y pueden tomar un papel más activo que los mediadores en animar a ambos para llegar a una resolución. La facilitación o la mediación son maneras de resolver fuera de la corte los problemas de su caso. La mediación y la facilitación de resolución son distintas a una decisión de la corte, porque los jueces pueden considerar solamente la información permitida por las reglas del procedimiento civil y las reglas de la evidencia. Usted puede hablar de todos los aspectos de su caso con la otra parte y con un mediador o un facilitador de resoluciones. Usted puede ayudar a pensar en soluciones más creativas para su caso que lo que una corte puede imponer. La corte tiene mucha información en su página web. Usted puede hallar cualquier información usando el número de su caso o el nombre de una de las partes en Case Lookup. Mucha información de esta clínica se encuentra pulsando el botón If You Don't Have a Lawyer. Muchas, pero no todas las formas se encuentran en el centro de autoayuda. También pueden encontrarlas en la página web de la corte firstdistrictcourt.com. ¿Cómo puede usted conseguir ayuda legal gratis? A cambio de su participación en esta clínica, usted recibirá un desprendible para una consulta de media hora gratis con un abogado privado. Debe elegir una o dos preguntas que usted considere claves o las más importantes en las que usted necesita ayuda. Por ser solamente media hora, debe llegar a la consulta preparado y organizado. Si quiere un voucher para una consulta gratis, hable con uno de los organizadores de la clínica al final de la sesión. También hay varios recursos de ayuda legal gratis para personas que califican para este servicio. Las personas que califican son aquellas que tienen ingresos hasta por un tope mínimo. Si usted califica para ayuda legal gratis, puede dirigirse a estos servicios. Si usted ya tiene un paquete de formas y está asistiendo a la clínica en el Colegio de la Comunidad de Santa Fe para recibir ayuda en cómo completar las formas, los estudiantes del programa de asistentes de abogados le podrán atender después de esta sesión de información. Usted puede también hacer una cita con un estudiante del programa de asistentes de abogados para ayudarle con un paquete de las formas más adelante. La División de Apoyo a los Niños de Nuevo México también puede ayudarle con los casos de paternidad y con el cumplimiento de la orden de sostenimiento gratis. Tienen servicios que incluyen encontrar a padres ausentes y a sus patrones, estableciendo paternidad en caso de necesidad, y estableciendo y haciendo cumplir órdenes del sostenimiento de menores. También pueden recoger pagos del sostenimiento de menores a través de deducciones de nómina y de pago a la otra parte. La división también tiene la capacidad de conseguir las declaraciones de impuestos de una parte para entregar a la otra parte para el sostenimiento del niño. Tenga presente que la división representa al Estado y no al individuo. Jurisdicción y venue. Cuando una persona quiere iniciar un caso de divorcio o paternidad, la primera consideración
es determinar si la Corte tiene la autoridad de tomar una decisión sobre el caso. Esta autoridad de tomar una decisión sobre su caso se llama jurisdicción, es decir, el derecho y el poder de una Corte de determinar un procedimiento legal. Hay dos clases de jurisdicción, uno sobre el asunto y dos sobre las personas. La jurisdicción sobre el asunto es la autoridad que tiene la Corte para considerar un tipo de caso. Las Cortes del Estado, como la Corte del Primer Distrito Judicial en Santa Fe, son cortes de la jurisdicción general. Los divorcios y los casos de la paternidad son asuntos de jurisdicción general. Por eso, la Corte tiene autoridad sobre un caso de divorcio o paternidad. La jurisdicción sobre las personas es la autoridad de la Corte sobre las partes en el caso. Una Corte tiene este poder en un caso de divorcio si las dos partes han vivido en el distrito judicial por 6 meses o más. Si una de las partes no ha vivido en el distrito de la Corte por 6 meses o más, la Corte no tendrá la autoridad de considerar el caso. Como lo dijimos anteriormente, la Corte debe tener autoridad sobre el asunto y sobre su persona para considerar su caso. Pero también la Corte debe estar sobre el lugar adecuado. Este lugar se denomina venue en inglés. La regla general es que el lugar adecuado esté en un distrito donde la persona vive. Por ejemplo, el primer distrito judicial de Nuevo México tiene cortes en Santa Fe, Tierra Amarillo y Los Álamos. Si usted vive en uno de estos condados, usted puede entregar su caso de divorcio o paternidad en esta corte del primer distrito. Un caso de divorcio se comienza entregando una petición para la disolución del matrimonio. Un caso de paternidad se inicia con una petición para establecer paternidad, determinar custodia, distribución de tiempo y sostenimiento. Los primeros párrafos en estas dos peticiones deben identificar las partes e indicar las razones por las que la Corte tiene 1. Autoridad sobre el asunto y sobre la persona y 2. Si es el lugar adecuado para el caso. Incluir esta información en la petición es requerido. División de propiedad y deudas. Según la ley, cuando dos personas se unen en el estado de matrimonio, se crea una nueva persona legal denominada comunidad. En el matrimonio, esta comunidad tiene dos partes, el esposo y la esposa, y cada uno tiene la mitad de los bienes comunes. Muchos han oído de los bienes de la comunidad. Ahora vamos a explicar qué significa los bienes comunes con respecto a un matrimonio bajo la ley. Con raras excepciones, toda propiedad acumulada durante un matrimonio pertenece a esta persona legal que es la comunidad, incluyendo ingresos del trabajo de cada una de las partes. Tanto el ingreso del esposo como el de la esposa incluyen también beneficios como el de retiro, que son realizados durante el matrimonio. Cada parte tiene derecho a la mitad del total de esos ingresos. Es decir que, por ejemplo, si el esposo trabaja fuera de la casa y la esposa no tiene trabajo fuera de la casa, la mitad del sueldo del esposo siempre pertenece a la esposa. Efectivamente, el esposo y la esposa igualmente son medios dueños de todos los ingresos y ganancias realizadas durante el matrimonio. Las deudas acumuladas durante el matrimonio también pertenecen a esta persona legal que es la comunidad, y cada parte tiene la responsabilidad de pagarlas. Con excepción de bienes inmuebles, cada parte en el matrimonio puede comprometer a la comunidad en una deuda sin que se sepa o se esté de acuerdo con la otra parte.
Por ejemplo, si el esposo acumula deuda en la tarjeta de crédito, los dos son responsables por la deuda. Así se presume que todas las ganancias y las deudas acumuladas en el matrimonio pertenecen a la comunidad. También hay excepciones en que propiedad o deuda puedan ser la responsabilidad de solo una parte de la comunidad. Por ejemplo, el esposo o la esposa pueden tener bienes o deudas separadas. Bienes separados son propiedad obtenida antes del matrimonio, ganancia por venta de propiedad separada o propiedad obtenida por una de las partes durante el matrimonio, bien sea por regalo o por herencia. Igualmente, deudas separadas, al igual que propiedad separada, son acumuladas antes del matrimonio y pertenecen a la parte que las adquirió. También es posible que los miembros de la comunidad hagan un trato legal que diga que la deuda es solo de una parte. Deudas de juego son consideradas deudas separadas. En el caso de bienes inmuebles, se encuentran situaciones más complicadas. Por ejemplo, si una parte gana por herencia terreno o casa, es considerada propiedad separada. Pero si la pareja usa fondos de la comunidad para mejorar la propiedad, en el proceso de separación de bienes se vuelve un asunto más complicado y será necesario buscar ayuda de un abogado para hallar resolución. Este es un asunto que puede discutir con el abogado gratis en esta clínica. Cuando el matrimonio termina en divorcio, los bienes y deudas de la comunidad que son separados tienen que ser identificados y asignados a cada una de las partes. Cuando propiedad y deuda de la comunidad son divididas, la regla es que cada parte tiene derecho o es responsable por la mitad. A veces este proceso es simple. Tal vez el esposo y la esposa trabajan fuera de la casa y ganan aproximadamente el mismo sueldo. Tienen 2 tarjetas de crédito, cada una con más o menos el mismo balance. Tienen 2 automóviles en los cuales se debe aproximadamente lo mismo. Si no hay más propiedad o deuda discutible, a cada parte le toca un automóvil y una tarjeta y están parejos. Pero más frecuentemente hay disparidad en el sueldo de las partes o en la deuda pendiente. Es difícil establecer la división de ganancias y deudas. Una pareja puede buscar resolución sin ayuda profesional, pero si necesita ayuda puede presentar una solicitud a la Corte para una remisión a una facilitación de resolución a través del programa de la Corte denominado Resolución Alternativa de Conflicto, mencionada anteriormente. Para dividir propiedad y deudas se necesita presentar un acuerdo de repartición matrimonial. Este acuerdo es un contrato entre las 2 partes de la comunidad que dispone de las ganancias y deudas que se han acumulado dentro del matrimonio. Usted debe saber que cuando se dividen deudas, especialmente las tarjetas de crédito, su acuerdo es significativo solamente para las partes del matrimonio. En el caso de las compañías de crédito, estas siempre buscan el pago de cualquiera de las partes que creen que puede pagar. Si el acuerdo de repartición matrimonial dice que usted le toca la Visa y a su marido la Mastercard y su marido no la paga, es posible que Mastercard la persiga a usted por el pago del balance. En el acuerdo de repartición matrimonial hay una cláusula de indemnización que dice que si esto sucede, usted puede iniciar demanda en la Corte para buscar reembolso de su esposo. A pesar de todo, si su crédito está dañado por incumplimiento de su esposo o esposa, una demanda para reembolso no va a mejorarlo. Por lo general, el único modo de quitar el nombre de la otra persona de una cuenta de crédito
es de pagar la cuenta en total. A veces la compañía de crédito puede quitar el nombre de la otra parte. Es más común que la cuenta se venza y tenga usted que hacer aplicación para tarjeta nueva a su propio nombre. En este aspecto, hipotecas son igual a tarjetas de crédito, en que raramente quitan el nombre de una parte de un contrato en que una pareja hizo la aplicación. En tal situación, la persona que quiere mantener la propiedad debe aplicarse a nueva finanza de la propiedad exclusivamente a su nombre. Otra cosa que usted debe saber es que el acuerdo de repartición no puede cambiar título de automóvil, terreno u otra propiedad. Se requiere ir al departamento de vehículos para cambiar el título del automóvil y a la oficina de ingresos del condado para asuntos relacionados con bienes raíces. El otro asunto que se puede encontrar en el acuerdo de repartición es sostenimiento para una de las partes. Esto puede ser muy complicado porque no hay reglas fijas sobre la adjudicación de sostenimiento de una de las partes. Si usted o su esposo busca sostenimiento, se le recomienda consultar con un abogado de la clínica. Si una de las partes cambió su nombre por el matrimonio y desea volver a su apellido de soltero, esto se puede pedir en el proceso de divorcio. Casos para establecer paternidad. Ahora vamos a hablar de asuntos de paternidad. Generalmente hay 3 consideraciones básicas. 1. ¿Quién es el padre del niño? 2. Custodia del niño o los niños. Y 3. Sostenimiento. Es importante aclarar que en asuntos de paternidad se tratan solamente el asunto de los hijos y no de la propiedad. En cuanto al asunto de quién es el padre, si el padre admite que es su padre, su nombre se halla en el certificado de nacimiento. Si el padre no es nombrado en el certificado de nacimiento, pero no está discutiendo la paternidad, puede firmar la declaración jurada afirmando que él es el padre de los hijos. Si hay negación de paternidad, por regla general la madre puede solicitar a la corte ordenar una prueba de DNA. Cuando se ha establecido paternidad, los asuntos pendientes como custodia y sostenimiento de los niños se manejan de la misma manera que se hace en un divorcio. Si 2 personas tienen propiedad juntas, por ejemplo, casa o automóvil, y no son casados, división de esta propiedad o propiedades se tiene que resolver por la corte en acción civil, contrato, bienes, raíces, etc. Asuntos de propiedad no se pueden resolver en casos de paternidad. Si no están casados, no hay comunidad legal. Niños y custodia. Ahora hablemos de la custodia de los niños. En casos de divorcio y paternidad, si las 2 partes tienen hijos juntos, tienen que llegar a un acuerdo sobre la custodia de los hijos. Estos acuerdos son detallados en un plan de padres. Su caso no puede ser resuelto sin el plan de padres. Cuando nos referimos a custodia de los hijos, se debe tener en cuenta 2 consideraciones básicas. 1. Autoridad legal para hacer decisiones con respecto a los hijos. Por ejemplo, decisiones sobre atención médica, educación, religión y residencia. A veces esto se nombra custodia legal. 2. Responsabilidad legal de estar con los hijos y cuidar físicamente de ellos. Tal vez ha oído las frases custodia compartida y custodia exclusiva. Custodia compartida significa que las 2 partes de la comunidad comparten la autoridad para tomar decisiones por los hijos y comparten la responsabilidad de sostenimiento. Custodia exclusiva indica que solamente uno de los padres tiene la autoridad y la responsabilidad. En Nuevo México, la ley presume que el mejor interés de los hijos es que los 2 padres compartan la responsabilidad para los hijos
es decir, que faltando una buena razón, la custodia de los hijos es compartida. La ley dice que el mejor interés de los hijos debe ser la primera consideración cuando se trata de hacer decisiones sobre ellos. Esta idea sobre el mejor interés de los hijos no se trata de lo que los padres consideren es lo mejor para los hijos. Muchos padres piensan que lo que ellos desean para los hijos es lo mejor y olvidan que no es bueno pelear o criticar al otro padre en frente de los hijos. Custodia compartida no significa que las dos partes tienen igual derecho en cuanto al tiempo con los hijos. Significa que las dos partes tienen igual derecho en hacer decisiones sobre lo que consideran es lo mejor para ellos. Por ejemplo, lugar donde los hijos mantienen la residencia, la escuela, servicios médicos, religión y recreación. Un padre no puede establecer o cambiar estas decisiones sin que la otra parte esté de acuerdo. Para hallar resolución en estos asuntos y formalizar el plan de padres, usted puede hallar ayuda en las oficinas del Family Court Services en la Corte. Family Court Services ofrece mediadores profesionales que están capacitados en el desarrollo de los niños y tienen experiencia para establecer con los padres un plan de padres para el bienestar de los hijos. Así como crecen los hijos, será necesario entonces cambiar las condiciones de su acuerdo. Si necesita ayuda para cambiar las condiciones de su acuerdo, puede regresar a Family Court Services en la corte. ¿Qué pasa si usted y su esposo no están de acuerdo en el plan de padres después de la mediación? En tal situación, la corte le ordena a las partes participar en una consulta de prioridad o, en casos muy difíciles de resolver, en una consulta de consejo. En una consulta de prioridad, Family Court Services designa a otro mediador para atender su caso. En una sesión que dura medio día, el mediador habla con los dos padres y quizás con los hijos. El mediador presenta a la corte y a las dos partes su recomendación o recomendaciones escritas de cómo proceder. Si usted no está de acuerdo con la recomendación, puede presentar al juez una objeción a la recomendación. Entonces, el juez revisa sus objeciones y será él quien decida cómo proceder. La consulta de consejo es más intensa. Típicamente, esta consulta dura el día entero. Es posible que el mediador quiera incluir entrevistas de otras personas, por ejemplo, maestros, doctores o babysitter. El mediador también puede pedir exámenes psicológicos o pruebas de drogas o alcohol. En la consulta de consejo, el mediador da sus recomendaciones escritas a los dos padres. Si una parte tiene objeciones, el mediador establece otra cita para que él o ella y la contraparte puedan finalizar un acuerdo. Si hay acuerdo, hay plan de padres. Si no, el mediador finaliza sus recomendaciones y se las presenta al juez directamente para que él tome la decisión final. Sostenimiento de los hijos. Ahora hablaremos sobre el sostenimiento de los hijos. Sostenimiento de los hijos, por lo general, se determina por reglas o guías en la ley del Estado. Estas guías legales son basadas en el ingreso o sueldo de cada parte, el número de hijos y una lista de gastos relacionados como gastos médicos, seguro médico, educación, transporte y comunicación en caso que alguno de los padres no viva en el mismo pueblo. Sostenimiento de los hijos es determinado con una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo debe estar completa y debe ser incluida con el decreto final de divorcio, aunque el monto sea 0,
o las partes hayan hecho un acuerdo fuera de las guías legales. Las hojas de cálculo se encuentran en forma electrónica por la red en el sitio web de la División de Apoyo a los Niños de Nuevo México, que es parte del Departamento de Servicios Humanos del Estado. Como alternativa, usted puede usar computadoras de la Corte en el Centro de Autoayuda o puede pedir una copia de la hoja de cálculo y completarla a mano. A pesar de todo, si recibe el sostenimiento o la paga, usted debe mantener registros para prueba de los pagos. Por lo general, se presentan más dificultades cuando no hay prueba de estas transacciones. Mantenimiento de estas pruebas se facilita por el uso de los sistemas del banco, por la red o con pago automático. Así, el banco presenta pruebas a las dos partes. A veces es necesario ajustar el monto del pago. Por ejemplo, cuando el hijo cumple 18 años o si una de las partes recibe un aumento en el sueldo, hay varias razones que dictan el cambio. Lo más importante es que realizar todas las modificaciones al sostenimiento debe ser por orden de la Corte. No puede usted simplemente cambiar el monto del pago. Aunque las dos partes estén de acuerdo en alguna modificación, esta debe ser autorizada por la Corte. Para cambiar el sostenimiento de los hijos, tiene usted que dar prueba de cambio sustancial en sus circunstancias. Por ejemplo, un gran porcentaje de aumento o disminución en el sueldo, pérdida de empleo o cambio en el tiempo que comparte con los hijos. Tal vez su hijo, que inicialmente vivía con usted, pero ha crecido, desea más tiempo con el otro padre. La División de Apoyo de los Niños del Departamento de Servicios Humanos del Estado es proveedor de varios servicios para su beneficio y gratis. Ellos tienen servicios que incluyen localizar al padre o a la madre ausente, al empleador y a los bienes, determinación de paternidad y establecer y empujar las órdenes de la Corte en relación al sostenimiento de los hijos. También se encargan de la recolección de sostenimiento a través de deducciones de nómina y asegurar que el pago correspondiente llegue a la parte autorizada. Acuérdese, por favor, que la División de Apoyo a los Niños de Nuevo México representa al Estado y no le representa a usted. Para contactar la división, llame a la línea 1-800-288-7206. Violencia doméstica. Para obtener las formas para iniciar un caso o proceso sobre violencia doméstica, se puede recurrir al Centro de Autoayuda en la Corte, teléfono 455-8146, o a la Oficina de Violencia Doméstica en la Corte, teléfono 455-8150, que se encuentra en la oficina de la juez Mary Marlowe. También se puede obtener consejería, vivienda transitoria y asesoría legal en Esperanza Shelter para familias maltratadas. Es importante no decir mentiras ni inventar falsas acusaciones en un proceso de violencia doméstica. Este tipo de comportamiento no es serio ni responsable y tiene consecuencias legales. Recomendaciones cuando tiene usted un caso en la Corte. Debe proveer su dirección actual y su número de teléfono a la Corte y a la otra persona involucrada en el caso. Cuando hay una audiencia o cita en su caso, usted recibirá una notificación por correo. Si usted se cambia de domicilio o falta a una de las citas indicadas por motivo que su dirección sea incorrecta, puede afectarle de manera que pierda sus derechos. Si después de la primera cita usted cambia de domicilio, debe notificarlo a la Corte
entregando una forma con la nueva dirección. Si desea que su dirección se mantenga confidencial, debe pedir una orden para que se le respete su deseo y se hagan los arreglos necesarios para enviar la información necesaria para su caso. Puede conseguir una forma para solicitar esta orden de confidencialidad en el Centro de Ayuda de la Corte. Presentarse a todas las audiencias y citas indicadas puntualmente. Llegue por lo menos 15 minutos antes de la hora fijada y asegure que la asistente del juez se entere de su presencia. La Corte da a ambas personas cualquier aviso sobre alguna de las citas asignadas. Si usted le pide a la Corte que le ayude en su caso y usted no se presenta, se le cancelará su caso. Si la otra parte pide algo y usted no se presenta, se le favorecerá lo que pidió. Venga preparado con todos sus documentos cuando se presente en la Corte. Asimismo, tendrá que dar a la otra parte copias de todos los documentos que sean entregados a la Corte antes de asistir a la citación. Si usted o la otra parte, en el caso o alguno de los testigos, necesitan un intérprete, debe informárselo al asistente del juez por lo menos con 24 horas de anticipación. Se le proveerá un intérprete sin costo para cualquier persona que lo necesite. Esté bien enterado de los documentos que se encuentran en su expediente en la Corte. Se le recomienda que usted revise su expediente en la Corte para asegurar que no le falte algún documento. También puede chequear sus documentos en la página web Case Lookup. Esta página da una lista de los documentos presentes en su expediente. Usted podrá comparar con su lista lo que se ha entregado a la Corte para verificar si le falta algún documento en su expediente. Si usted no tiene acceso a una computadora, puede llamar al Centro de Autoayuda y puede pedir apoyo. O puede también ir a la Corte a pedir ayuda. El Centro de Autoayuda y los asistentes de la Corte le podrán dar información acerca de su expediente, incluyendo su número de caso, quién es el juez asignado a su caso y los documentos existentes en su expediente. También se puede ver su expediente en la oficina del clerk de la Corte. Allí puede conseguir copias de documentos en su expediente por 35 centavos cada hoja. Algunos de los documentos tendrán que ser notariados. Hay algunos notarios disponibles en toda la Corte. En caso que usted requiera un notario, deberá mostrar una identificación con su foto y deberá de firmar enfrente del notario. Por favor, no pida al notario que firme por alguna persona que no esté presente. Recuerde que cuando usted firma un documento notariado, está jurando que la persona que ha firmado el documento es usted. Comportamiento en la Corte. Cuando usted se presenta en la Corte, se debe presentar bien vestido. No debe usar pantalón corto, pantalones demasiado grandes, huaraches de dedo, blusas escotadas o sin tirantes, tampoco blusitas de verano con tirantes delgaditos, camisitas que tengan algún letrero o palabras obscenas, lentes para el sol o algún otro tipo de ropa que ocasione distracción. Debe estar bien seguro que algo de metal en su ropa, por ejemplo, cinturones, hebillas, camisolas, blusas, abrigos con botones de metal, se las tendrán que quitar o no podrán pasar por seguridad. Preséntese limpio. Si usted se presenta vestido de una manera inapropiada, se le podrá pedir que salga de la Corte y se tendrá que posponer la cita en la Corte. Venga preparado y listo a la Corte. Traiga 3 copias de cualquier documento adicional que quiera entregarle al juez. Nunca intente hablar con el juez o el oficial de la Corte en privado. Es prohibido que el juez hable del caso solamente con una parte sin que la otra esté presente.
Procedimientos. Ahora vamos a darle información práctica. Cada paquete de formas que se refiere a divorcio y a paternidad incluyen un diagrama que le explica el procedimiento exacto que usted necesita seguir en cada paso. Como hemos dicho anteriormente, para iniciar el caso de divorcio, usa la petición para disolución de matrimonio y para iniciar un caso de paternidad, usa una petición para establecer paternidad, determinar custodia y el sostenimiento de los hijos. 1. Radicación de solicitud para apertura del caso. Para iniciar su caso de divorcio o de paternidad, usted tiene que llevar a la oficina de la Corte, denominada clerk, un original y 2 copias, una para usted y otra para la otra parte, de la petición requerida para la apertura del caso. Usted debe cancelar la suma de $137, bien sea en efectivo, con cheque o en orden de dinero. Si no cuenta con los recursos para cancelar esta suma de dinero, usted puede solicitar una forma para recibir una autorización de no pago. Esta forma se adquiere en el Centro de Autoayuda de la Corte. También la puede encontrar en la página web de la Corte. Debe diligenciar la forma completamente. En ella debe consignar toda la información referida a su situación económica. Finalmente, debe esperar a que su solicitud sea estudiada y aprobada. Para radicar una solicitud por problemas de violencia doméstica, no hay cobro. 2. Servicio de entrega de la petición. Después de radicar su petición para iniciar el caso, se debe asegurar que una copia tiene que ser entregada a la otra parte. Este servicio se denomina servicio de entrega. Esta copia de petición será entregada a la otra parte de manera personal. Esta copia de petición nunca será entregada por la persona que inicia el caso. Esta copia de petición puede ser entregada por cualquier persona que no tenga relación alguna con el caso y sea mayor de 18 años. Pueden ser personas al servicio de la Corte, el sheriff o cualquier persona que la Corte disponga para ello. 3. Respuestas a la petición o solicitud de apertura del caso. La otra parte cuenta con 30 días hábiles para responder a partir del momento en que ha recibido la copia de la petición. 4. Formas complementarias que también deben ser presentadas además de la petición de apertura del caso. Las partes que inician un proceso de divorcio deben desarrollar un plan de padres y un acuerdo de repartición matrimonial que divida propiedad y deudas. Cualquier caso que involucra hijos debe incluir una hoja de cálculo referida al sostenimiento del hijo o de los hijos. Los casos de paternidad se resuelven con los reportes clínicos de paternidad y con el plan de cuidado de los hijos. 5. Decreto final de la Corte. Cuando se han resuelto todos los temas, se radica un decreto final por parte de la Corte. Este decreto es la orden en que se establece que las partes están divorciadas. 6. Audiencias ante el juez. Es importante recordar que todas las interacciones que usted tenga con el juez serán en un escenario formal denominado sala de tribunal en las audiencias. Las audiencias se rigen bajo las reglas del procedimiento civil y las reglas de evidencia. Para obtener una audiencia en la Corte, usted necesita radicar una solicitud para audiencia, incluyendo un formato en blanco. Estas formas están disponibles en el Centro de Autoayuda. 7. Violaciones de las órdenes judiciales o de los acuerdos radicados. Si la otra parte no cumple y desobedece una orden judicial, usted puede pedir ayuda a la Corte a través de una solicitud especial. Debe radicar una solicitud para que la parte consigne los argumentos
por los cuales la orden ha sido violada. Esta solicitud se denomina en inglés a motion to show cause. Esta forma debe ser usada siempre que haya una violación de una orden del juez o acuerdo entre las partes. Por ejemplo, el sostenimiento del niño o el plan para compartir tiempo con los hijos. Al mismo tiempo que entrega al clerk esta solicitud, se debe incluir una petición para audiencia con el juez. 8. Modificación de órdenes o de acuerdos durante o después del divorcio. Usted también puede radicar una solicitud para corregir o modificar una orden o un acuerdo después del divorcio. Debe incluir una petición para audiencia con el juez en esta solicitud. Esperamos que esta clínica haya sido de su utilidad. Si usted tiene preguntas o hay algo que no haya sido suficientemente claro para usted, le sugerimos ponerse en contacto con uno de los asesores legales presentes en la clínica. Muchas gracias por su atención.